¿Para qué son las reuniones del pueblo de Yahweh? 10. Para disfrutar de Mashiach con Elohim, segunda parte. Vamos a hablar de los tipos de Mashiach. La mayoría de los creyentes se dan cuenta de que Pesaj es un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? No debemos considerar que solo la ofrenda de Pesaj era un tipo de Mashiach y que el resto no. En principio no podemos decir esto. En principio tenemos que decir que toda ofrenda y cada parte de una determinada ofrenda debe ser y es un tipo de Mashiach. Basado en este principio, no solo la ofrenda, sino también el producto de la buena tierra es tiene que ser un tipo de Mashiach, porque las ofrendas o los sacrificios provienen del producto de la tierra. Incluso la tierra de Canaán es un tipo de Mashiach, es un tipo muy rico y que lo incluye todo. Sin duda hay razones suficientes para creer que cada aspecto de la buena tierra es un tipo de las riquezas, el que lo incluye todo, de Mashiach en ciertos puntos. ¿Sí? Así que la buena tierra es un tipo de Mashiach y el producto sin duda también es un tipo de Mashiach. De los productos tenemos los diezmos y los primogénitos. Estoy hablando de los productos de la buena tierra. Todo lo que producimos en nuestro nuevo hombre es un producto de la buena tierra. Entre las cosas que producimos tenemos que desarrollar, por sobre todas ellas, sumisión y obediencia, como venimos estudiando, ¿sí? Que nos permitan dejar de tratar de establecer nuestro criterio personal a la hora de cumplir sus ordenanzas. Y de todo lo que producimos tenemos que llevar el diezmo al Padre. También de nuestros primogénitos, es decir, del primer fruto de cualquier cosa que desarrollemos, ¿sí? Ya vamos a hablar más a fondo de estas cosas en su momento. Todas estas cosas, ¿sí? Son Mashiach todos los diezmos, todos los primogénitos, todas las primicias que se llevan al monte Sión, ¿no es cierto?, para presentarle a Elohim, son Mashiach. Todas estas cosas se convirtieron en el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda mesida, la voluntaria, la ofrenda por los votos, que son todas las que vamos a estar estudiando una por una. ¿Por qué se convirtieron en esto? Porque son los diferentes aspectos del mismo acto que realizó Yahshua. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a las reuniones? Todos tenemos que aprender a decir que vamos a las reuniones en primer lugar para alimentar a Elohim. Por lo tanto, tenemos que estar cocinando mucho en casa, ¿no es cierto? Porque no podemos llegar a la reunión en la cual tenemos que llevar una comida llevando un sándwichito de morondanga, ¿no es cierto? Tenemos que poner una pila de cocinar una comida buena, sobre todo es para el Padre. En segundo lugar, vamos a las reuniones para comer delante de él, con él, en su presencia. Es una comida conjunta que se realiza, ¿no? Y también para regocijarnos en lo que comemos. También comemos con los hermanos, no nos olvidemos. Esto no es un tipo de alimentación común, por lo que las escrituras lo llaman además una fiesta, como ya vimos. No es vamos a comer todos los días en casa. No, es una fiesta. Nos preparamos y vamos a la fiesta. No podemos tener un festín solo, ya lo dijimos también. Entonces tenemos que ser muchos. Y además, para tener un banquete se necesitan dos tipos de riquezas. Necesitamos tener riquezas en las personas. Se necesita un número de personas que se unan verdaderamente. Festejar tiene que ser una alegría. Sin embargo, entonces el banquete tiene que ser rico en gente y también rico en comida. Entonces tenemos que tener las dos partes. La gente dispuesta a alegrarse y la comida, o sea, el fruto, el producto que llevamos. Veamos el cuadro. Los hijos de Israel desde el primer día del año hasta el último día del año, con excepción de todos los Shabbatot, ¿sí?, estaban trabajando en la tierra. El resto de los días trabajaban siempre. Y la tierra era Mashiach, simbólicamente, ¿no es cierto? Un tipo. Sin duda esta es una imagen que nos muestra cómo nosotros, o sea, como pueblo redimido de Elohim, tenemos que trabajar todo el día en Mashiach, todos los días. El trabajo que se nos ha dado para hacer no es este trabajo que tenemos en el mundo. Yahweh no trabaja en este mundo caído. Cuando nos dice 6 días trabajarán, no se refiere al trabajo bajo Faraón, bajo el mundo, sino al trabajo en la tierra prometida. Eso es lo que él quiere. El trabajo que hacemos en el mundo es secundario, sí, es una ayuda extra, una forma de conseguir los recursos. ¿Por qué? Porque hemos vendido toda la tierra. Esa es la realidad nuestra hoy. Porque no tenemos más tierra
tierra para trabajarla. Ahora bien, en ese sentido, vamos, si trabajamos de la misma manera que estaríamos trabajando en la tierra, pero al mismo tiempo sigue siendo una cosa secundaria espiritualmente para nosotros, ¿no es cierto? Entonces ahí en nuestro nuevo hombre, en la nueva tierra que hemos recibido, ahí sembramos la semilla, regamos la cosecha y finalmente tenemos que cosechar un rico producto. Vivimos de esto. Esto es nuestra provisión, porque dice, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces no vivimos de comida, no es la comida la que nos da vida. Sí, las comidas pueden mantener este cuerpo con vida, y es algo que Yahweh ha determinado, pero no es lo que nos da la vida. ¿Sí? Vivimos del producto de nuestra nueva tierra, y esa es la verdadera vida. Como dice en Matías 6, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, que tenemos que tener en cuenta que cuando decimos necesitamos alimento para comer, o cuando Mashiach dice, no solo de pan vivirá el hombre, se está refiriendo justamente a que eso que mantiene al cuerpo con energía y en actividad no es lo que le da vida. El cuerpo necesita vida para seguir andando, no una cosa que le dé un poco de energía y nada más. El pan común no es vida, no nos puede dar vida en sí mismo. ¿Sí? En cambio, el pan del cielo nos da vida y nos da vida eterna. Si Yeshua dice que los alimentos no son la verdadera comida, ¿diremos que él dice la verdad o acaso lo vamos a llamar de mentiroso y vamos a decir que no es así? Que sí tenemos que afanarnos con nuestras cosas y asuntos para tener que comer y que vestir. Dice que no. Quiero que se note cuán profundamente desobedientes somos, ¿sí? Porque ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos analizamos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos ciertas cosas. Y esto es un nivel muy justificativo. Esgrimimos argumentos con lógica, nos afirmamos unos a otros, nos decimos, sí, es cierto, es así, ¿no es cierto? Según lo que a cada uno le parece. Sin embargo, seguimos andando como en la época de los jueces, seguimos haciendo lo que a cada uno le parece. Y Yahweh dice algo y nosotros lo negamos al tiempo que decimos que deseamos obedecerlo. Somos bastante hipócritas. Tenemos que seguir creciendo y quitando de nuestros ojos esos velos que colocamos y que nos impiden razonar correctamente, que en su misericordia Él está revelándonos uno por uno. Si no agreguemos rebeldía a nuestra desobediencia e ignorancia que venimos arrastrando, ¿no es cierto? Entonces debemos luego separar la mejor parte de todo, la parte de los primogénitos, las primicias, los diezmos, para el momento en que nos encontramos con él en las reuniones. Esto lo vamos a estudiar mejor y más a fondo en su momento. Ningún sacerdote entra solo en el Ohel Moed, excepto el sumo sacerdote cuando va al lugar santísimo, ¿no es cierto? Y hoy es nuestro Adón Yeshua, ¿sí? No todos entramos en el Mishkan corporativo juntos, ciertamente, los sacerdotes, ¿no es cierto? O no habrá administración a Yahweh. Si no entramos, nadie lo va a administrar. Individualmente podemos orar a Él, permitirle que nos lave, nos limpie para establecer a través de Mashiach nuestra conexión con Él, ¿no es cierto? Pero no podemos ministrarlo individualmente porque no es el servicio sacerdotal que Él ha establecido. La administración es corporativa, es un banquete en el que todos los sacerdotes comen juntos en la presencia de Yahweh. Nos reunimos en el nombre de nuestro Elohim y nos reunimos en su habitación, donde Él ha decidido, donde Él habita, nos encontramos con Él. En realidad, Él nos invita a todos a venir aquí, ¿a dónde? A su hogar, a su casa. Aquí hay un punto extraño. Generalmente los invitados a un banquete no traen la comida, ¿no es cierto? Pero venir a una fiesta con mucha comida es muy bíblico, venir trayendo la comida. Elohim invitó a todo su pueblo a reunirse, pero Él no cocinó, ¿sí? Aunque Elohim no cocinó la comida, sin embargo, Él ya la había entregado, y a través de los diezmos y ofrendas, o sea, yo les doy para que tengan, ustedes traen esa parte y la comemos juntos, ¿sí? Vamos a disfrutarla todos juntos. Entonces, a través de los diezmos, las ofrendas, inclusive de los diferentes sacrificios, ¿sí? Porque vamos a ver que, excepto el holocausto, que es únicamente de Elohim, hay partes que eran también para los sacerdotes, ¿no es cierto? Nosotros la devolvemos a Él para disfrutarla juntos.
y esa es la idea de Yahweh. Esta es la importancia del diezmo y estas ofrendas, son el alimento de los sacerdotes, y ya vemos que no todos son sacerdotes. Eso es una cuestión de crecimiento, ¿no es cierto? No todos han sido ordenados y la mayoría realmente se niega a entrar siquiera. Entonces no tienen derecho a reivindicar un cargo por sus beneficios, diciendo yo soy sacerdote y hago lo que quiero, generalmente viene siendo, mientras se niegan a asumirlo en sus responsabilidades. Si se quiere ser sacerdote, hay que ser sacerdote en la parte de la responsabilidad que conlleva, que es bastante grande, como estamos viendo. Yahweh les había dado la comida enviándoles el sol, el aire, la lluvia durante todo el año, haciendo crecer las plantas, nacer las crías de los animales. Sin embargo, necesitaban cooperar con el envío de Elohim. Él les había enviado esa parte, ahora les tocaba a ellos. Hay una parte que la hace y una que nosotros debemos hacer. No creamos que la parte de nosotros es menos importante, porque Él la ha ordenado, la ha determinado para algo. En esa parte, el 90% de los creyentes falla estrepitosamente para satisfacer a Satán, ciertamente. Normalmente fallan porque son perezosos, son cómodos, son negligentes y son holgazanes. Y esperan que Él lo haga todo. Esta mayoría dice, pero ¿para qué Él necesita? Si me lo dio es mío. Toda una serie de cosas y de argumentos, ¿no es cierto? Y algunos también dicen que no quieren robarle la gloria, por lo tanto no mueven un dedo ni a palos. No se trata de eso, todas las cosas fueron enviadas, sí, pero necesitaban ellos cooperar con Elohim para tener el producto de la tierra. A final de cuentas, ¿quiénes fueron y lucharon en esas batallas? No fue Yahweh y los ángeles que salieron a luchar, fueron ellos mismos, ¿no es cierto? Los hombres fueron y salieron a la guerra y lucharon físicamente. Entonces hay un trabajo físico. Después cuando llegaron el primer año ellos comieron productos que no eran suyos, pero el resto de la vida tuvieron que trabajar la tierra para que siguiera produciendo. Entonces no es una cosa de magia lo que Yahweh nos da. Todas estas cosas fueron enviadas, pero necesitaban cooperar con Elohim para tener y obtener ese producto. Entonces los productos se convirtieron en diezmos y los diezmos fueron traídos para responder a la invitación, de Elohim. Si de verdad queremos ser sacerdotes, entonces empecemos a trabajar, ¿sí? Porque los sacerdotes no paraban un minuto su tarea espiritual. Y su tarea espiritual era bastante física en aquella época, ¿no es cierto? Hoy es espiritual puramente, sin embargo, también tiene sus cosas físicas. Mientras el pueblo lo que estaba haciendo, realizaba la tarea material. Por eso, en premio por su trabajo espiritual, no por un trabajo material, Yahweh les dio los diezmos en lo material, para que una cosa se reflejara en la otra. Los sacerdotes comían la comida delante de Yahweh, porque ese es el premio del que intercede, ese es el premio del que se coloca entre los hombres y Elohim. Entonces Yahweh les da el alimento que da vida, ¿sí? Porque ellos habían sido separados y purificados para poder hacer estas tareas, la había determinado todo Yahweh. El pueblo necesitaba de estos intermediarios y es sorprendente que aún hoy continúen necesitando, porque al tiempo que aseguran ser libres para no entregar a Yahweh la parte que le corresponde, tanto la material como la espiritual, porque no entregan ninguna y esa es la verdad, se aferran a los hombres, las enseñanzas, las tradiciones, cosas que sabemos Yahweh aborrece, porque reclaman un sacerdocio que al mismo tiempo se niegan a ejercer. No quieren las cosas de la responsabilidad. Los creyentes son una contradicción en sí mismos. Seamos sacudidos por esta realidad y convirtámonos en sacerdotes de hecho. Todas estas cosas, todas estas ofrendas deben ser Mashiach. Cuando nos unimos deberíamos venir con Mashiach de esta manera. Tenemos que olvidarnos de todo el show que nos han querido montar, de coros, canciones y danzas y otras cosas, ¿no es cierto? Olvidémonos lo que nos sirve y vayamos a lo principal. ¿Cuánto Mashiach traemos a las reuniones? Esa es la cosa más importante. ¿Sí? La cantidad de Mashiach que llevamos a las reuniones depende de cuánto Mashiach hemos disfrutado y producido. Si no llevamos nada, es señal de tierra no trabajada. Simplemente es una tierra que ha permanecido intocada. Tenemos que trabajar en Mashiach como la tierra para poder producir a Mashiach como los frutos de la semilla que es Mashiach que ha crecido, ¿sí?
En realidad no somos siquiera nosotros los que producimos a Mashiach, sino que Mashiach mismo produce a Mashiach a través de su trabajo en nuestro interior. Por eso son sutilezas para que en otro momento se hablarán. De cualquier manera, sabemos que no hay nada que hagamos nosotros. Lo único que nosotros debemos hacer es dejar de resistirnos, dejar de tratar de retomar el control, dejar de tratar de, yo me ocupo. Esas cosas que siempre hacemos, las cuales... perdón. Tratamos de dejarlo de lado y de hacer las cosas a nuestra manera. Lo triste de hoy es que los creyentes, como pueblo redimido de Elohim, se unen todos con las manos vacías. Y esa es una tristísima realidad. Y están desobedeciendo de forma directa la orden del Padre. Creo que hasta ahora hemos presentado una imagen clara de cómo deberíamos unirnos, de bastantes puntos, ¿no es cierto? Las reuniones son la vida de la congregación adecuada. Las reuniones son la vida práctica de la congregación, ¿sí? Todo lo que hacemos en estas reuniones así es una vida teórica, pero necesitamos llevarlo a la práctica y que eso se viva. Sin este tipo de reuniones no tenemos la vida práctica de la congregación. Lo que tenemos podría ser solo una especie de organización con ciertas actividades comunitarias, con suerte, ¿sí? Cuando no simples piedras sueltas con escaso crecimiento y nula edificación, porque son piedras sueltas, no hay edificación. Pero la vida de congregación adecuada debe ser una vida de encuentro. Y ese es el punto. Antes de asistir a las reuniones, debemos estar trabajando en Mashiach. Debemos cosechar a Mashiach. Y debemos haber reunido una cierta cantidad de Mashiach para que cuando nos encontremos, vengamos llenos de Mashiach.